La pelirrosa estaba dando todo para combatir contra sus enemigos. Sin embargo, eran 3 contra 1. Los ataques venían en todas las direcciones, siéndole inútil la posibilidad de contrarrestar dichos ataques, saliendo volando por un gran ataque. Si no puedes pelear, entonces cambia de lugar con Ojo Maligno, sugería la pelirrosa al pelirrojo. No puedo hacer eso. Ojo Maligno solo puede pelear contra Okarun, decía Gigi mientras se desplazaba, cambiando de posición. No están atacando con misiles y con un francotirador. No puedo protegerte a ti también, decía con ciertas molestias Aira. Me encargaré del francotirador. Aira, tú encargaré del grande, decía Gigi mientras agarraba una piedra. Según Itadori, si almaceno una cierta cantidad de mi energía espiritual en la roca, puede ser un arma letal. El recipiente de Ojo Maligno seguiría las indicaciones que le sugirió Yuji, lanzándolo pudiendo hacer que su enemigo saliera volando por el impacto de la roca. Al ver cómo se acercaba otro enemigo trataría de hacer uso de su nueva técnica. Sin embargo fue inútil. Claramente había una gran diferencia de poder entre ellos dos, saliendo volando mientras que Ojo Maligno se manifestaba una vez más. Mientras tanto en la casa de Ayase, Takakura estaba despidiéndose de Bamola e Itadori, habiendo finalmente llegado a la casa de Ayase. Entonces hasta mañana. Itadori y Bamola. Hasta mañana, Takakura. ¿Estás seguro que no quieres que te acompañe?, sugería el pelirrosa no queriendo que Okarun se fuera solo. No te debes preocupar por ello. No es la primera vez que camino solo. Además no es seguro que Bamola esté expuesta a estas horas, decía el pelinegro con una sonrisa, retirándose mientras que Yuji tenía mal presentimiento con todo esto, siendo liberado del pequeño trance al sentir como la chica lo sujetaba del brazo. Discúlpame, lo volví a hacer. Es solo que lo que dijo Takakura, de que no estuvieron apareciendo los alienígenas que nos estuvieron fastidiando estos días. Como si estuviera esperando el momento perfecto para un ataque, decía el pelirrosa sin poder olvidar el momento en que su mejor amigo fue poseído. Un ataque a traición. Cuando pensaban que todo estaba bajo control, la chica intentaba comunicarse con Itadori, siendo palabras que lamentablemente el joven no llegaba a entender. A veces me gustaría llegar a entenderte, solo será un momento. Regresaré lo antes posible, decía el chamán con una sonrisa no queriendo preocupar a la chica mientras quitaba la mano de Bamola de su chaqueta. Volveré enseguida, tú debes quedarte aquí. Afuera es peligroso a estas horas, decía el chamán indicando con su dedo a la casa de Ayase en señal de que Bamola se quedara en dicha zona. La alienígena simplemente se quedó callada, sin poder entender al hechicero en lo absoluto, observando cómo se marchaba el chamán de los terrenos de Ayase, sin saber que los verdaderos enemigos se encontraban afuera, esperando el momento oportuno para atacarlos cuando menos lo esperan. Volviendo a la zona de batalla, una gran explosión se hizo notar en una parte de la ciudad, supuestamente eliminando a quienes consideraban como humanos especiales. Sin saber que entre las alcantarillas Aira fue capaz de ingeniarse una salida de última hora, llevando consigo al recipiente de Ojo Maligno. Sin embargo, esa no era una victoria, teniendo en su cuerpo varias quemaduras de misiles que lanzaron sus enemigos anteriormente. Tengo que advertirles sobre esos malditos, decía la pelirrosa sumamente agotada mientras se quedaba sin fuerzas, quedando inconsciente en el suelo sin posibilidad de seguir de pie. Mientras tanto Takakura también estaba teniendo sus problemas, siendo acorralado por 3 alienígenas obligándolo a transformarse haciendo uso de su extrema velocidad tratando de tomar la ventaja de la situación, interceptando una patada acumulado de energía espiritual en contra de uno de sus agresores, indirectamente realizando el puño divergente, pero con ligeros cambios, siendo reemplazado la energía maldita con espiritual. Sin embargo no quitaba que para ser su primera vez realizándolo, fue efectivo. Parece que la base de datos de los serponianos estaba equivocado, no solo puedes acceder a una clase de transformación, también puede almacenar un cierto grado de energía en tus piernas. A pesar de que el pelinegro dio todo de sí, no fue capaz de ser lo suficiente eficaz contra los alienígenas, terminando siendo derrotado en tan solo cuestión de tiempos, siendo extraídos una de sus bolas que parecía ser de suma importancia para sus enemigos. ¿Qué deberemos hacer con este ser orgánico?, preguntaba uno de los alienígenas. También recoge el cuerpo. Investigaremos su anatomía. Todos los detalles son útiles para averiguar cómo puede tener acceso a esa clase de energía. Nos largamos de aquí.
Dichos alienígenas estaba por dar marcha. Pero lo que no esperaron fue que uno de los alienígenas fue sujetado de su mandíbula para posterior ser golpeado contra el suelo. Para posterior uno de sus tentáculos fue arrancado. Todos voltearon a ver solo para encontrar a su compañero pegado al suelo mientras que Takakura se encontraba algo alejados de aquellos alienígenas. Enfrente de él se encontraba el joven hechicero, manifestando una gran cantidad de energía maldita en sus manos. Déjenmelo a mí. Quiero saber qué tan fuerte es. Según los datos obtenidos debe ser el individuo más fuerte en la Tierra. Quiero comprobar si esta vez no se equivocaron los serponianos. Decía un alien con una rara armadura, poniéndose en posición de batalla. Solo, no lo mates todavía. Déjalo noqueado. Necesitamos estudiarlo y ver cómo fluye aquella energía por su cuerpo. Advertía uno de los alienígenas. Como ustedes quieran. El alienígena se destacaba por su gran velocidad gracias a su traje, pero lo que no esperaba fue que al ser el primero el dar el golpe el chamán fue capaz de esquivarlo de interceptar. Lamentablemente era muy lento para el chamán. En un momento a otro recibiendo un golpe en su abdomen haciéndolo retroceder. Pero lo que no esperó fue recibir otro golpe. Que a diferencia del otro unas chispas negras se hicieron presentes. Si bien su traje era resistente, no quitó que perdieron por unos segundos el aliento. Solo para posterior recibir un golpe en su cabeza quedando en un estado inconsciente. Los aliados de aquel individuo se quedaron sin palabras, viendo como un pequeño círculo se hacía presente debajo del pelirrosa, sujetando con fuerza el brazo de quien fue su enemigo. ¿Quién más quiere comprobar mi fuerza?, decía con una voz seria viendo con desprecio a quienes dañaron a su compañero. No hay tiempo para esto, nos retiramos, pero no dudes que el siguiente en caer serás tú, Yuji Itadori. Decía quien parecía ser el líder de aquellos alienígenas mientras cerraban el portal. Pero no hubo tiempo de tranquilidad. Rápidamente Yuji aplicaría los conjuros inversos en Takakura. Sin embargo sus conjuros eran pobres a comparaciones de otros que nacieron siendo prodigio en la hechicería. Apenas logrando cerrar sus heridas y una que otra herida interna que tuviera en el camino. Itadori. Cuánto lo siento, por llegar tan tarde. Escuche las explosiones. Decía el alien con cierto arrepentimiento mientras miraba el estado del joven. ¿Tú tienes algo para ayudarlo?, preguntaba el joven con preocupaciones. Sosteniendo el cuerpo de Takakura mientras miraba de reojo a su enemigo quien se encontraba aún inconsciente. Tengo lo que ustedes considerarían como primeros auxilios, solo que a un nivel más avanzado, explicaba el señor. En ese caso, nos veremos en la casa de Ayase, explicaba el chamán para posterior desplazarse a una gran velocidad, llevando consigo a quien consideraba un enemigo y a quien consideraba como un gran amigo. Al ingresar rápidamente colocaría a Takakura cuidadosamente. Bamola vería levemente el cuerpo del alien, mostrando ciertas preocupaciones intentando decir unas palabras que lamentablemente Yuji no llegaría a entender. Sí, te entiendo. Es un desconocido. Te doy mi palabra que no te hará daño, decía agarrando un cuchillo de la cocina, cortando la palma de su mano aplicando la manipulación de sangre. Crimson Binding. Atrapando firmemente al alien solo como protocolo de seguridad. Un día de estos deberé aprender a cómo producir sangre a través de energía maldita, como Choso, pensaba el joven mientras se llevaba arrastrando a su enemigo al patio de la casa. Pasaron los minutos y Mr. Mantis llegaría a la residencia Ayase, llevando consigo un equipo. No sabemos qué tanto daño sufrió su cuerpo. Tampoco sé cómo funciona a la perfección su anatomía, pero esto deberá ser suficiente para que obtenga oxígeno en caso de que sus pulmones estén fallando, decía Mr. Mantis mientras le colocaba dicho artefacto a Takakura. Muchas gracias. ¿Sabes quiénes son esas cosas?, decía viendo que Mantis había traído al enemigo quien anteriormente había azotado su rostro contra el piso. No los conozco. Es la primera vez que veo esos trajes. Pero de algo estoy seguro. Sus armaduras son la única razón por el cual siguen aquí. No toleran consumir el oxígeno de la Tierra. Comprendo, pero si no los conoces, entonces ¿de dónde salieron? ¿Por qué decidieron atacar a Takakura? Dijo algo sobre los serponianos. Si conocen nuestros datos. Eso significa. El hechicero comprendió finalmente a lo que se enfrentaba. Maldición, por favor proteger a Bamola bajo cualquier costa, pedía el chamán. Entiendo que aquel ataque no fue solo una casualidad, sino que formó parte de una estrategia de aquellos alienígenas que iban a por sus amigos. Pero la puerta de la casa se abriría.
Quien lo abrió fue Aira arrastrando el cuerpo de Gigi usando su propio cabello para realizar tal hazaña. Yuji, no debes salir de la casa. Afuera, están los... Pero se quedó sin aliento la pelirrosa. Cayendo nuevamente al suelo, habiendo dejado su última fuerza arrastrando al pelirrojo quien de igual manera se encontraba en pésimas condiciones. El hechicero se quedó sin palabras. Sus dudas habían quedado confirmadas con tan solo ver a sus compañeros en el suelo y con heridas. Rápidamente acomodando sus cuerpos. Aplicando de igual manera los rituales inversos en ellos pudiendo sanar sus heridas expuestas. Aunque sane sus heridas, desconozco si tienen alguna herida interna. Mantis te los encargo. Decía Yuji poniéndose de pie. ¿Y tú, dónde piensas ir? Itadori. Preguntaba el hombre. Si decidieron atacarnos por separado. Significa que Momo también está en peligro. Esto no fue al azar. Me dije que trabaja como mesera en una cafetería a unas cuantas calles de aquí. Decía el pelirrosa recogiendo su único guante intacto que tenía. Preparándose para el peor de los casos. ¿Y qué hago con él? Decía apuntando con su dedo al alienígena enemigo. Si intenta forcejear, solo noqueado nuevamente. Y en casos extremos retírale su casco. Decía el pelirrosa empezando a desplazarse a la gran velocidad. Si bien detestaba el hecho de tener que mancharse las manos, tampoco podía apiadarse de personas que no solo lo atacaron, sino que dañaron a personas importantes para él. Mientras tanto la castaña había podido derrotar a su enemigo gracias a la colaboración de los serponianos. Sin embargo, como consecuencia quedaría la psíquica en un mal estado. Observando de lejos cómo los serponianos volvían a su estado normal. Vuelven a tener esas caras asquerosas. Comentaba la castaña. Justo a tiempo. Bueno, ya es suficiente. Tal y como estás ahora, Momo Ayase. Sería muy fácil para nosotros capturarte, decía con un tono frío el alienígena. Sabía que lo intentarían, malditos traidores. Una lástima que aún tenga fuerzas para lanzar otra ráfaga. Del super guachirayo de meditación. Así que acérquense y no quedará nadie con vida. Amenazaba la castaña intentando aparentar tener aún reservas para usar. Está claro que estás mintiendo. Podemos ver que has agotado todo tu poder psíquico, Momo Ayase. ¿Están seguro que quieren pelear? Decía Itadori quien había llegado. Caminando entre los escombros. Llamando la atención de los alienígenas. Itadori. Debes ir a por Okarun, Gigi y Aira. Decía la castaña priorizando a sus amigos antes que su bienestar. Pero en un momento a otro los serponianos desaparecían. Dejando únicamente al serponiano original junto a la castaña y el pelirrosa. Momo trataría de ponerse de pie, sin embargo Yuji la detendría, colocando su mano en el brazo de la chica. Solo, no intentes moverte mucho. Tienes heridas por todo tu cuerpo, decía el pelirrosa aplicando nuevamente los conjuros inversos en la castaña. Asegurándose de cerrar sus heridas lo antes posible. Suspirando un poco mientras miraba su mano, usar consecutivamente los rituales inversos era una tarea difícil de realizar. Más en un principiante como él. ¿Cómo fue que me encontraste? Preguntaba la castaña con ciertas dudas. No fue tan difícil, me dijiste que eran a pocas calles de tu casa. Y digamos que no hay tantas cafeterías por donde buscar. Menos si hay una en ruinas. Decía Itadori observando cómo el serponiano original se arrastraba. Luciendo en un estado lamentable. Entonces, ¿tú tienes algo que ver con ellos? ¿No es así? Preguntaba el pelirrosa. Estás malinterpretando los hechos, Yuji Itadori. Digamos que tenemos una pequeña alianza con Momo Ayase para derrotar a un enemigo en común. Explicaba el alienígena. No te preocupes, Yuji. Por más que quiera patearle el trasero, es un aliado ahora. En cierto modo fue gracias a él que pude derrotar a uno de los que trataban de matarme. Por cierto, no me hubiera molestado que llegaras mucho antes. Decía con cierto sarcasmo la castaña mientras se ponía de piel. Claramente los conjuros inversos de Yuji habían servido en su recuperación. Pasarían los minutos y Momo se encontraba cambiándose mientras que Yuji y el serponiano se encontraban de espaldas. Entonces, una invasión alienígena. Robaron su almacenamiento de datos, por eso lograron ubicarnos y atacarnos por separado. Decía el pelirrosa con la cabeza baja. Correcto, Yuji Itadori. Afirmaba el serponiano con una voz neutral. ¿Cómo se encuentra el resto, Yuji? ¿Has visto cómo están ellos? Preguntaba la castaña con una voz algo preocupada por cómo era el estado de sus amigos. Ellos se encuentran bien. A comparación de ti. Están todos en tu casa, no te debes preocupar.
decía el chamán en un intento de aliviar las preocupaciones de la castaña. Menos mal, le habría dado un golpe a Shinatori o Karun y Gigi si se hubieran dejado derrotar por personas como ellos. Decía con determinación la psíquica. Terminándose por cambiar. Entonces, ¿no sabe quiénes son? Preguntaba el chamán con dudas. No, los conozco. En esta galaxia hay unas 666 especies alienígenas. Pero ellos no coinciden con ninguna de ellas. Espera, acabas de decir 666. Decía sorprendido Momo por la gran cantidad de especies que pueden haber en la galaxia. Lo más seguro es que hayan llegado desde otro lado del espacio exterior a través de un bucle. Sin embargo, para poder moverse por uno de tan larga distancia, debieron tener a su disposición un equipo de transmisión. Un transportador gigantesco como las pirámides. Espera un momento, las pirámides solo tienen tumbas. Eso es lo que le dijeron todos estos años. Pero es solo una fachada. Las momias que hay en ellas están ahí para ser transportadas a otros planetas más avanzados médicamente. Incluso en Japón hay muchos transportadores. Pero lo necesariamente deben ser unas pirámides. Explicaba el serponiano a sus aliados temporales. Entonces, ¿no sabes cómo ubicarlos o mejor dicho rastrearlos? Preguntaba la castaña. Negativo, aparecieron de la nada. Tomaron todo lo que querían. Como si quisieran información del planeta Tierra en sí. Tengo capturado a uno. Lo podemos interrogar para averiguar más. Informaban el chamán. Tengo una duda. ¿Crees que una chica? No. Mejor dicho, un monstruo gigante podría ser uno de ellos. Hay de muchos tipos, así que no sabría decirte con certeza quién pertenece o no a ese grupo. Pero posiblemente sea parte. La castaña solo asintió. Sabiendo lo que eso podía significar. Sé lo que piensas, Ayase. Ella no pertenece a esa clase de personas, de lo contrario. Pudieron haber venido por nosotros desde el principio. Sugería el chamán no queriendo desconfiar de sus propios compañeros. Sería una estrategia muy rastrero, pero brillante relacionarse con el enemigo. Ver sus puntos fuertes y débiles para atacar. Decía el serponiano con seriedad en sus palabras. Si ella hubiera deseado hacernos daño, sería el primero en darme cuenta. Decía el chamán mostrando cierto desagrado por los pensamientos del alien. Es suficiente, discutir de eso no nos traerá ningún beneficio. Lo mejor será ya irnos a casa. Acto seguido los tres se encontraban caminando hasta la casa. Yuji se encargaban de arrastrar al serponiano. Agradecería si me cargaras. No me gusta ser llevado como una bolsa de carbón. Decía con cierta indignación el serponiano. No te ofendas, pero hace días que has tratado de matarnos y capturarnos. No esperes que te trate como una persona. Decía Yuji. Entonces, ¿has podido capturar a uno? Preguntaba Ayase con curiosidad. Sí, sus movimientos era muy predecible. Puedo deducir que no está acostumbrado a tener peleas de largo plazo. Y el resto. Únicamente eran de atacar a distancia. Mencionaban el chamán. Bueno. Creo que estamos ganando. Ya han perdido a 2 de sus miembros. Digamos que yo también derrote a uno. Decía con orgullo la chica ante tal hazaña. Por cierto, Itadori, gracias por venir. Decía la castaña no habiendo tenido el tiempo para agradecerle el chamán. De esas cosas no debes porque sé que tú y el resto también harían eso por mí. Decía el chamán con sinceridad. Oigan. ¿Ustedes no estarán saliendo o sí? Preguntaba el serponiano demostrando lo curioso que era con las interacciones humanas. ¿Tú quieres que te arranque el único ojo que te queda, no? Decía con fastidio la chica del alien. En momentos como estos era fundamental mantenerse optimista. Sin embargo, al llegar a casa la castaña no se esperó ver a sus compañeros en estados críticos. Sobre todo en Takakura, quien ya no tenía el respirador. Pareciendo que fuera a mejorar su estado. Bamola, se ha ido por su cuenta. Decía Mantis a Itadori, quien mostró cierta sorpresa por aquella confesión. Pero, ¿por qué? Mejor dicho, ¿a dónde se fue? Decía el chamán con dudas al respecto. Según lo que vi. Estaba viendo mucho a quien capturaste. Solo bastó unos minutos para que se fuera corriendo algo desesperada para después usar su traje para camuflarse. Lamentablemente no pude seguirle el rastro. Lo siento mucho. Decía Mantis con la cabeza agachada. Eso no puede ser cierto. Ella no lo haría. Mejor dicho, no creo que ella sea. Deberías creerlo. Es una traidora. Todo este tiempo, todo lo que vivimos. Ella solo estaba aquí para vigilarnos.
decía con odio en sus palabras. Pero no era por el pelirrosa, sino consigo misma de no poder haber hecho nada para prevenir dicho suceso. No pudiendo evitar soltar lágrimas por sus compañeros. Esto no se quedará así. Aún tenemos respuestas que hacerle. Decía caminando hacia el patio. Viendo a su enemigo consciente pero sometido por la técnica de manipulación de sangre. Supongo que sabes la razón por el cual estás aquí, ¿no? Preguntaba el joven mientras la castaña lo seguía atrás suyo. Con que Yuji Itadori y Momo Ayase. Creo que ese eran sus nombres, ¿no? Supongo que tengo el privilegio de por fin conocerlos. Decía con arrogancia el alienígena. Sin embargo, Yuji no se andaría con juegos. Ver a sus compañeros en aquel estado solo remarcó la necesidad de encontrar respuestas. Colocando su mano en la cabeza del alienígena manifestándose marcas de tijeras. Quiero saber solo una cosa. ¿Quiénes son y por qué decidieron ir a por nosotros? Decía con una voz sin emociones. Mostrando que iba en serio con su amenaza.